Babel hoy y ayer. Querido profesor, no sentamos, siéntese. Querido profesor, queremos decirle que usted a veces dice B larga, B corta, profesor. ¿Y qué nos quiere usted decir, profesor? Bueno, yo le quiero decir que analizando yo los términos en cuanto a la semántica filosófica y a la semántica dentro de los estudios que se hacen para analizar el lenguaje y el significado de los símbolos que empleamos, yo creo que estamos actualmente en una Babel moderna desde hace rato, y que aquella Babel, que no era más que un observatorio astronómico, llegaron lenguajes de otras partes del cosmos. ¿Por qué dice eso, profesor? Sencillamente porque si yo cuando le digo B corta, B larga, y yo empiezo a analizar las palabras y a hacerles un análisis desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la estructura lingüística, tengo que hablar de semántica, y para yo hablar de semántica tengo que emplear y referirme a unidades significativas, y estas unidades significativas a mí me están diciendo claramente que debo enseñarle cómo se emplean y cómo podemos referirnos acerca de estas unidades significativas, porque actualmente es la comunidad internacional. Estuvo en Babel. En Babel no solamente la comunidad internacional, sino al ser un observatorio astronómico, posiblemente pudieron llegar individuos que podían hacer así, o podían hacer así, y estaban dando un lenguaje. Lo que quiere decir que si nosotros decimos entonces, o solo entonces, que son los símbolos que le di ahora, estaríamos ante un lenguaje de fuera de nosotros, y que al confundirse ese lenguaje, que no se confundió, sino que había una comunidad internacional donde había lenguas de diferentes partes, nadie se entendía. Y por eso quiero decirle que cuando yo les dije a ustedes B larga, B corta para señalar vaca, es sencillamente porque esas ya sabemos que tienen que ver con los dientes y la parte bilabiales y bidentales, y que vaca con B, que yo le dije corta, no es más que la V. Y si esa B significa V, entonces y la A significa primera letra del alfabeto, y la C tercera letra del alfabeto, cuando nosotros unimos eso semánticamente nos está dando unas cuestiones inentendibles aún en nuestro propio idioma. Entonces, ¿por qué le llamamos mamífero a un animal de cuatro patas y le colocamos vaca? ¿Y por qué no otro nombre? Entonces, por lo tanto, hay unas grandes confusiones actuales en el mundo y hay lingüistas. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista del profesor Robinson Ferreira, analizando esto porque quiero introducirme en esa simbología y comunidad internacional, donde posiblemente un individuo llega y hace lo siguiente. Y al hacer así nos está diciendo que hay un pequeño párrafo de 6 oraciones. ¿Y qué es la oración, profesor? La menor unidad del habla con sentido completo. Y está compuesto por palabras. Por ejemplo, vaca. Pero la B significa V. Y la primera letra del alfabeto griego sería ya V, primera letra, y así por el estilo. Entonces encontramos alfabetos o cartillas que tienen 90 letras, como el eslavo. Imagínense un niño así ya con 90 letras en la cabeza, o mandarín o chino, o de los grandes grupos lingüísticos que tienen diferentes clases de alfabeto. El de nosotros nada más tenía 10 y pico, llegó a 22 y después a 28 con otras letras que nos regalaron. Sí, profesor, pero vamos al grano. ¿Qué nos quiere usted decir? Hombre, sencillamente que si alguien nos hace así y nos está diciendo que hay 10 oraciones, ya hay un pequeño párrafo. Y si nos hace 2 veces, quiere decir que haya una página, y quizás en 3 páginas con un poquito más larguito nos está diciendo que hay un capítulo de una novela o de una obra literaria. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con V, que es B corta, y vayan uniendo así, que cada letra tiene un significado, y por eso es que hay una gran confusión todavía en el mundo moderno, digo yo,
que es la actual Nueva Babel, que significa comunidad internacional. Ahí, en la Torre de Babel, hubo una comunidad internacional. Y al ser un observatorio astronómico, quizás fue visitado por otros signos y otros símbolos distintos a lo de ese momento prehistórico, se puede decir, en cuanto al lenguaje, o histórico dentro del lenguaje. Por lo tanto, puedo decirle lo siguiente, que para hablarle yo acerca de esto, de la semántica, tengo que indicar que existen elementos y que esos elementos se transforman. Y esas transformaciones nos están refiriendo a significantes. Y al referirnos a significantes nos estamos refiriendo a fonemas. Y A, B, C o sonidos. Y así vamos dando para poder llegar a un entendimiento de lo que se conoce como lenguaje. Y entender que la semántica, la función del lenguaje articulado como el medio más importante en la intercomunicación, ya sea nacional e internacional, y en una comunidad internacional como la que se reúne hoy en día cuando dice va a salir ya una bomba nuclear para acabar con la Casa Blanca desde el lado de Corea, por ejemplo. Vemos que hay unidades que tratamos lo más posible y casi que impertinentemente cuando creamos diversas teorías del significado y el porqué del movimiento semántico. También podemos analizar otras partes como es la integración por la unidad, de cuyo objeto se orientan las diversas corrientes sobre las investigaciones de los significados y significantes y de los métodos de análisis semántico. Por lo tanto, esto me lleva a una conclusión de hablar de que existen entonces los componentes de un lenguaje articulado. Y ese lenguaje articulado, querido profesor Ferreira, usted no va a volver loco. Yo lo sé, pero si yo estoy loco, usted está loco, todos estamos locos, vosotros estáis locos, ellos están locos, pero de que existió una Babel que fue comunidad internacional y cósmica, no puede decir por qué existen tantas lenguas también y tantas formas de semántica. Por lo tanto, podemos decir que la semántica no es más que el reflejo del espíritu humano en las palabras. ¿Y qué son las palabras? Por eso yo, al querer hablar de las manos muertas, para entender un poquito las ciencias sociales y humanas de nuestra nación y todos estos conflictos sociales, yo tengo que hablar de las manos muertas. Y por eso, al hablar de las manos muertas, tenía que tocar a la comunidad internacional hoy en día, que es la Babel moderna, y que en la antigüedad fue la Babel de esa antigua Babilonia, y que aparece allá en los comienzos de la humanidad, un poquito después de Adán. Tenemos que existen muchas cuestiones eclesiásticas y tierras que se conocieron como mayorazgos, y es aquí cuando podemos hablar en Colombia y en América de un latifundio que crece. Cualquier cuestión y mérito no nos tienen, sino nosotros lo podemos encontrar y obtener merced a ciertas cosas que van determinando el desarrollarse hacia una hacienda señorial esclavista. Y de esa forma yo no puedo más que dejarle a ustedes cosas que son prácticamente nada referente con ella, y no más que sería un monte. De esta manera se formaron extensas propiedades que condicionaron la estructura agraria en Colombia, pero que quedaron sujetas a lo que nosotros conocemos como leyes de la herencia y transmisión voluntaria de la propiedad, proceso por el cual bien podían fraccionarse. Y aquí entran en conflicto en estas ciencias humanas la lingüística, la psicología, la antropología, la filosofía, y por eso me atrevo a hablar de manos muertas. Pero ¿qué hueso de la mano muerta, profesor? Y eso de Babilonia, profesor. Bueno, la mano muerta no es otra cosa que una modalidad en cuanto era la forma de obtener fincas raíces en el ayer,
Y por eso muchos dicen que el pasado es pasado, el presente es presente, pero no existe presente si no hay una base de un pasado, y entender ese pasado es estar en la memoria de la historia, y estar en la memoria de la historia es estar consciente de para dónde vamos y qué somos ahora. Por lo tanto, quedaba por fuera del mercado. En estas cuestiones de obtención de finca raíz quedaba por fuera del mercado, quedaba imposibilitado que aquello de venderse o fraccionarse. Y a esto se le llamó mano muerta. Y esas manos muertas tienen una larga vida y que solo vino a extinguirse en el siglo XIX. Los principales bienes de manos muertas fueron los mayorazgos de familias nobles y los dejados a la iglesia como capellanías. Estos bienes también fueron fundamentalmente los que conformaron el latifundio en nuestro país. Podéis entender por qué todavía continúa aquello que a donde te llegue a la vista, y nos trajeron nuestros españoles, y ya de esa manera vienen a nacer muchas reglas y títulos en los mayorazgos, como la propiedad solo podía transmitirse enteramente del hijo mayor y del hijo mayor del dueño y sus descendientes masculinos, que también heredaban un título mobiliario. Hoy en Colombia se llevó a heredar la silla presidencial todavía con estas bases colonialistas. Y para yo entrar entonces a hablarle de esta palabra colonialista, tengo que entender mucho el lenguaje de los antiguos indios nuestros, y también entender aquella Babel antigua que era la comunidad internacional y el observatorio astronómico que era ella en su plataforma que fue hecha arriba para mirar los astros, que era la religión aquella antigua zoroastrística y las religiones de los antiguos persas y todas esas cuestiones. Por eso, cuando llega el momento de la conquista, los españoles se encontraron en la costa atlántica, en la parte sur, unas tribus de extracción mocaná, calamar, zenú, chocó y tierra adentro. Estaban Cususi y estaba Catio, y aunque había distinciones importantes entre ellas, estas tribus constituían sociedades, y al construir sus sociedades ya tenemos organizaciones sociales que fueron totalmente devastadas por la ambición del famoso becerro de oro, que es el oro que había en la América, y todas las cuestiones que hubieron, que dicen que el pasado es pasado, pero sigue dando sus frutos en el presente. Tenemos principalmente entre ellos caribes y zenúos, y estas tribus constituían sociedades sujetas a formas de producción ya comunitaria. Está la palabra común aquí. Esta palabra común aparece en el libro de los Hechos, cuando dicen todos lo tenían en común, no les faltaba nada ni les sobraba nada, todos eran felices, reían y gozaban, y de aquí viene la palabra comunismo. Los zenúes, por ejemplo, habían desarrollado formas de producción tributarias basadas en la agricultura sedentaria, y en esta forma la producción agrícola, como la producción de la agricultura, cuya palabra agri y cultura van entrelazadas, y la caza y la pesca no tenían sino un valor de uso, y ese valor de uso era alimentarse y sobrevivir sobre este planeta. La organización del trabajo apenas esbozaba una diferenciación fundacional entre caciques y vasallos. La distribución del producto en el interior de las tribus se realizaba según reglas relacionadas con el parentesco, y el excedente servía más para asegurar la reconstitución de la fuerza de trabajo, para así hubieran relaciones de intercambio. Sí, profesor, cuando usted no vio hablar en la pasada que habló de psicología, antropología y sociología, y usted habló del señor comunista que murió, Carlos Madrid, y que él hablaba de producción y hablaba de distribución, profesor, y usted nos había enseñado que en estas cuestiones también existen las relaciones de producción. Y eso era lo que hacían nuestros indios, se relacionaban entre sí. El uno llevaba la yuquita, llegaban al caño de Luyama aquí en Barranquilla, donde está ahora hay que un malecón. Ahí llegaban todas las lanchas en el caño de Luyama, y el uno ponía la yuca, el otro se llevaba la papa, el otro, y así intercambiaban cosas y sobrevivían felices y gozosos, y sin matarse entre sí, vivían en paz nuestros aborígenes, nuestros indios antiguos. Y así seguramente en esa Persia antigua de Zoroastro y de
cosmos y de astronomía. Quizás alguno llegó y dijo, así ya hay 10 oraciones, y si hago 2 veces ya habrían 20 oraciones y prácticamente una página, y al repetirlo varias veces ya habría el primer capítulo de una novela. ¿Como cuál, profesor? Como el libro del profesor Robinson, El falso testamento de María, que saldrá publicado cuando ya consiga algo para publicarlo. Nos vemos en la próxima, profesor. Profesor, pero ¿quién es usted? Cantinflas, Clavillazo, Tintán. ¿Quién, querido profesor? Sencillamente el profesor Robinson, porque quería hablarle del capitalismo, la hacienda y el poblamiento, y no confundir el capitalismo con sus relaciones de producción, obreros, trabajadores, y sus cuestiones con los dineros emergentes y los dineros sucios, que son los que están llenando los bancos de la ciudad. Continuaremos en la próxima.